Hola, soy Ezequiel y este es un segmento que vamos a grabar para lo que es una especie de autocorrección, autoevaluación de lo que es el examen parcial. También fue el segundo recuperatorio de- del cuatrimestre anterior, pero principalmente está apuntado al curso anual que tuvo como su primera instancia de evaluación este examen parcial. Y un poquitito lo que a nosotros nos gusta hacer es charlar sobre los ejercicios que componían ese examen parcial en su primera chance y describir en líneas generales cómo podía ser una posible resolución, ¿sí? En primer lugar, disculpen que este video llega capaz unas semanas después del examen, ¿sí? Fueron tiempos complicados para la materia y no han dejado de serlo, ¿sí? Este nuevo cuatrimestre muchas personas se han vuelto a inscribir, pero no queríamos dejar de darles esta instancia de mostrarles un poquitito de qué se trataban los ejercicios y cómo podían resolverse en líneas generales, cómo podían ellos plantearse para que ustedes ya lo tengan en formato de video y nos puedan consultar cualquier detalle que vean en este video, ¿sí? Este video se los vamos a pasar a través del Slack y cualquier consulta que tengan, no dejen de preguntar, que, como nosotros nos gusta decir, una instancia de evaluación siempre también es una instancia también para mejorar y para aprender, ¿sí? Dicho eso, también vamos a tener, siempre que vayamos, eh, nosotros tenemos clases los lunes de forma presencial. Vamos a tratar de definir fechas de estos lunes que ustedes también puedan venir y llevar su examen de forma física. Así pueden también tener esta atención personalizada de qué es lo que les fue bien o mal en el examen para que los puedan tener y puedan comparar con cómo podían plantearse también los ejercicios. Dicho eso, entonces, pasemos directamente al, al al examen. El examen tenía 5 ejercicios en particular. ¿Qué es lo que se terminó evaluando? Tenemos, como siempre se evalúa, un ejercicio de programación dinámica, el ejercicio uno, el ejercicio 2, epa, ya se desfasa. El ejercicio 2 fue de redes de flujo, ¿sí? Redes de flujo. El ejercicio 3, entonces, ejercicio uno, programación dinámica, que siempre se toma. Ejercicio 3, fue de greedy. El ejercicio 4, que siempre toma también, que fue de reducciones. Y el ejercicio 5, que fue de backtracking, ¿sí? Por el lado, pistas de qué era tal ejercicio. El primero decía por programación dinámica, ahí está claro. El cuarto decía hacer la reducción, NP completo, así que eso estaba por ahí. El ejercicio 5 pedía un algoritmo para para un problema que es NP completo, según el ejercicio 4, así que eso tenía que darnos la pista inmediatamente de que debía ser por backtracking. El ejercicio 3 pedía greedy, así que sabíamos que era greedy. Y el ejercicio 2 pedía red de flujo, así que sabíamos que era red de flujo. Con eso ya identificábamos qué dificultad tenía cada uno de los ejercicios y de ahí quedarían más plantear una posible solución y resolverlo. Bien, dicho eso, vamos a ir ejercicio por ejercicio viendo cómo se podía plantear una solución. Para recordar, el ejercicio 1 decía, definimos un grafo ordenado como un grafo dirigido con vértices B1, Bn. Entonces está ordenado porque podemos ponerlos de B1 a Bn, ¿sí? Disponerlos sobre la hoja y que las flechas siempre vayan de un elemento que es más bajo a un elemento que es más alto, ¿sí? Dice que en el que todos los vértices salvo Bn tienen al menos una arista que sale del vértice. Entonces no solo las aristas van desde menor a mayor, sino que todos los índices que no son el último tienen por lo menos una arista. Es decir, B1, B2, B3, B4 tienen que tener una arista saliente que eventualmente van a ser un camino que va a hacer que lleguemos a B5, que es el último vértice con último índice. ¿Sí? Las aristas tienen todas la forma B1, BJ, donde I es menor a J, BI, BJ, perdón. Implementar un algoritmo de programación dinámica que da un grafo ordenado de esta manera y incluso si les resulta útil una lista de los vértices en orden B1, B2, B3, B4, B5, tal que acceden a B0 o B1 y tienen el vértice 1, acceden a la otra posición y tienen siempre el vértice que necesitan de esa posición, y determine cuál es la longitud del camino más largo y dar ese camino. ¿Sí? Acá dice, y también implementar la reconstrucción. Entonces, tenemos que saber el camino más largo y cuál es ese camino. Dar la ecuación de recurrencia correspondiente, dar también el algoritmo de reconstrucción de la solución
indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado. Se pone a continuación un ejemplo de grafo ordenado. Bien, entonces, sabiendo que estamos hablando de programación dinámica, cosas que vamos a tener en cuenta. Va a tener que haber una ecuación de recurrencia y el código va a tener que estar estructurado en dos fases, como gusta decir, dos fases, una fase de resolución de la ecuación de recurrencia y una segunda fase de reconstrucción de la solución. ¿Sí? La primera fase nos va a decir cuál es la longitud del camino más largo, la segunda fase, cómo se reconstruye ese camino más largo para saber cuál es el camino más largo, desde el primer vértice hasta el último vértice. Bien, eso por ese lado. Ahora, ¿cómo podemos hacer para plantear esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que con el algoritmo de división y conquista, programación dinámica, plantear cuál es el camino más largo? ¿Sí? Y en ese sentido, a lo que a mí me resulta como para pensar es decir, bueno, ¿cómo puede ser el tamaño de los problemas? En este caso, capaz, lo mejor decir que el tamaño de los problemas sea la cantidad de vértices que estamos usando. Es mucho más fácil un problema con 0 vértices, con un vértice, con 2 vértices, con 3 vértices, con 4 vértices. Son problemas más fáciles que el problema más grande que utiliza 5 vértices. Bien. Y de ahí uno puede ir jugando a ver qué información necesita en cada uno de los problemas para ver si podemos dar una expresión general de la ecuación de recurrencia. Entonces, para 0 vértices, la longitud del camino siempre va a ser 0. No hay camino máximo. Para un vértice, la longitud del camino también es 0. ¿Sí? No hay aristas recorridas para, para esa cantidad de vértices. ¿Sí? Ya para 2 vértices, ahí ya va a empezar a depender si existe o no existe un camino entre ese par de vértices. ¿Sí? Para el problema B1, B2, no es lo mismo si B1, B2 están así como en este grafo, o si, por ejemplo, tenemos otro caso, donde tenemos una cosa así, B1, B2, B3, y B1 no se conecta a B2, pero B2 sí se conecta a B3 y B1 sí se conecta a B3. En estos dos casos serían dos grafos válidos. Para el problema de tamaño 2, en este caso habría una solución de longitud 1, ahí 1. Para este problema de longitud 0, ahí vamos a poner así, longitud 0, la longitud es 0, problema de longitud 1, la longitud sería 0, problema de longitud 2, la longitud sería 0, y recién ahí para el problema de longitud 3 tendríamos una longitud máxima de 1 que se puede lograr con dos caminos. Se puede lograr con el camino B1, B3 o con el camino B2, B3. Ahí está. Todas las condiciones del problema se mantienen y en este caso podríamos decir, por ejemplo, el camino es B1, B3. Bueno, en cualquier caso, dice la longitud del camino más largo. Estos dos caminos, ambos son los caminos más largos. Bien, entonces, nuevamente, vamos a volver atrás. Vamos a borrar todo. Ahí. Y decir, entonces, bueno, ¿cuál puede llegar a ser una regla, una ecuación de recurrencia? Para 0, 0, para 1, 0, eso podrían ser, por ejemplo, los casos bases. ¿Sí? Caso base, entonces decimos, bueno, si la cantidad de vértices para el problema. El problema para el vértice I, si es menor o igual a 1, entonces esto vale 0. ¿Sí? La ecuación de recurrencia, esto vale 0. ¿Sí? Ahí. Y si no, habría que ver cuál es el camino más largo. Por ejemplo, si el problema acá con tamaño 2, estamos diciendo, existe un camino desde B1 a B2, es el único camino que existe, entonces me conviene utilizarlo. ¿Sí? Incrementar en 1, como B1 y B2 están conectados, para llegar a B2, yo puedo, pasando desde B1, incrementar en 1 la mejor solución que llega a B1. ¿Sí? La mejor solución que llega a B1 es 0, entonces 0 más 1 da 1. Eso se puede usar. Ya para el tamaño 3, por ejemplo, B3, ningún elemento llega a B3. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? B3, llegando a B3, no hay ninguna solución de camino. Entonces, ¿qué podemos decir? Llegando a B3, uy, esto es quedarme en la llamada. Llegando a B3, ¿cuál es la longitud del camino más largo? Llegando a B3, ninguna, es 0. Pero considerando el grafo que considera B1, B2 y B3, es válida la solución de longitud 1. Ahí depende de cómo interpretamos el problema. ¿Sí?
Pero bueno, ¿cómo me gusta interpretar a mí el problema? Voy a borrar y decir, vamos a borrar todo. Y es, ¿qué interpretación yo le di al problema? Y me parece que es una linda forma de interpretarlo. Bien, tenemos de nuevo nuestro problema de programación dinámica, el óptimo, en la posición I, ¿sí? Puede ser, si, puede ser 0, ¿sí? Si I es menor o igual a 1, ¿sí? Y si no, tendríamos que buscar cuál es la posibilidad de hacer una mejor solución con estos casos. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, bueno, el máximo, ¿sí? El máximo entre, ¿qué opciones hay? En la posición I, ¿qué opciones hay? Tenemos eh, la solución en J, ¿sí? Si suponemos que existe un J al que se puede llegar, más 1, si se puede llegar desde J hasta I. Entonces, el máximo de PJ más 1 para todo J que valga tal que, tal que existe vértice, existe arista desde BJ a BI. ¿Ok? Y con eso definimos todos los posibles máximos. El máximo del valor PJ, ¿sí? Para todo J tal que exista de BJ a BI. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, 0 vale 0, en el 1 vale 0, en la posición 2, ¿sí? Podemos decir, existe, ¿cuáles existen? ¿Cuáles PJ son válidos? Bueno, PD1, si el vértice 1 tiene una arista a vértice 2, entonces PD1, que es 0, más 1, esto suma 1. ¿Sí? En el tamaño 3 no hay aristas que lleguen a B3, entonces esto podemos decir que es 0. En el tamaño, ¿sí? El máximo de nada es 0. En el tamaño 4 hay aristas que llegan desde B3, desde B2 y desde B1. El máximo entre esos, 0, 1, 0, el máximo es 1, más 1 da 2. Y en la posición 5, lo mismo podemos decir, vienen aristas desde B4 y desde B2, el máximo entre 2 y 1 es 2, más 1, 3. ¿Sí? Esa era una forma de resolver el ejercicio que nos decía, nos incrementa la dificultad del problema a medida que va creciendo y para cada vértice nos fijamos de dónde podemos venir y con eso creamos la ecuación de recurrencia. ¿Sí? Esto, pasarlo a código, no es demasiado difícil, pero sí estuvo la aclaración durante el examen y es que no existe una forma para un grafo, vos decirle, che, tengo acá B sub I, dame todos los B sub J que llegan a B sub I, dame todos los elementos que tienen entrada a este vértice. Eso no existe, por lo tanto, si ustedes eligen esta vía de resolución, lo que había que hacer era construir eso. Simplemente recorrer el grafo, hacer un recorrido del grafo para cada vértice, fijarse cuáles llegan, crear un diccionario o lo que sea, y eso ya tenerlo para acá poder tener, por ejemplo, para el vértice I, saber cuáles son todos los vértices J, todos los J tal que existe desde B sub J a B sub I. Bien, eso para lo que sería el ejercicio número 1, el ejercicio de programación dinámica. Bien. Después tenemos el ejercicio 2, decía, vamos a sacarnos un poquitito. La Cruz Roja cuenta con N ambulancias, las cuales conoce la ubicación de cada una. En un momento dado, llegan P pedidos de ambulancia para socorrer personas. Debido a diferentes reglas que tienen, una ambulancia no puede o no debe trasladarse más de K kilómetros. ¿Sí? Por un tema de tiempo de llegada de atención, una ambulancia no puede o no debe eh, recorrer más de K kilómetros. Por lo tanto, esa es una restricción que tiene el problema. Para que una ambulancia pueda acudir a un pedido, no debe trasladarse más de K kilómetros. Dado un pedido de una ambulancia, yo puedo preguntar cuántos kilómetros requiere para trasladarse y revisar si eso es más de K kilómetros. ¿Sí? Literalmente, a alguna función particular le digo f, oiga, función, para esta ambulancia y este pedido, ¿sí? ¿Cuántos kilómetros son? ¿Es menor o igual a acá? ¿Sí? Si es menor o igual a acá, entonces esa ambulancia puede acudir. Si no, no puede acudir. Se quiere saber si se puede hacer una asignación de ambulancias a los pedidos asignando cada
ambulancia a como máximo un pedido. Implementar un algoritmo que resuelva este problema utilizando redes de flujo. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado para el problema planteado. Bien, entonces, acá tenemos que pensar, bueno, redes de flujo, tengo ambulancias, tengo pedidos, ¿sí? En muchos casos es conveniente decir, bueno, necesariamente, al ser red de flujo, voy a tener que plantear una fuente y un sumidero, ¿sí? Y que de alguna manera el flujo planteado me sirva para saber si estas asignaciones pueden hacerse o no hacerse. Incluso vamos a ir más allá y le voy a decir, una vez que tenemos eso, cómo sabemos qué ambulancia hay que asignar en cada caso. Bien, entonces, como muchas veces se plantea, vamos a hacer un planteo por capas. Vamos a plantear una capa que son las ambulancias, y una capa que son los pedidos. Entonces ahí pedido, pedido, pedido. ¿Sí? Pueden haber varias ambulancias, varios pedidos, etcétera. Cada punto suspensivo, puntos suspensivos. Bien. ¿Sí? Entonces, desde la fuente pueden fluir ambulancias. Por cada ambulancia, vamos a representar como el flujo que hay a través de la red. ¿Cuántos pedidos hemos solucionado con cada ambulancia? Entonces, cada ambulancia puede solucionar como máximo un pedido. Entonces, por eso vamos a poner un 1 acá. ¿Sí? Ahora, esta ambulancia puede acudir a este pedido siempre y cuando la distancia que medía esta función sea menor o igual a acá. Entonces, esta capaz lo 1, capaz este pedido no puede llegar, entonces no se une. A este pedido sí puede llegar, entonces se une. Y así, diferentes ambulancias van a tener diferentes uniones con diferentes pedidos. Incluso una ambulancia que, al estar muy lejos, no puede acudir a ninguno de los pedidos. Bien, dicho eso, esa es la condición para hacer estas conexiones. Que la ambulancia pueda acudir al pedido porque eh, el traslado entre la ambulancia y el pedido es menor o igual a K kilómetros. ¿Sí? Y cada ambulancia puede resolver un pedido. Entonces, esto también vamos a definir que esto vale 1. ¿Sí? Cada uno de estos, ¿sí? Y luego, cada pedido que sea solucionado llegará al sumidero con un valor de 1 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si llega flujo a través de esta arista, es decir, hey, se resolvió un pedido, hey, se resolvió un pedido, hey, se resolvió un pedido, y se resuelven todos los pedidos, entonces hemos resuelto, hemos logrado lo que pide el problema, que es ver si se pueden resolver todos los pedidos. Entonces, ¿cuál es la pregunta era, ¿se puede o no resolver todos los pedidos? La respuesta es sí, siempre y cuando el, opa, el flujo que llegue al sumidero sea igual a la cantidad de pedidos. Si el flujo que llega a la cantidad de pedidos luego de correr el algoritmo Ford-Fulkerson es menor a la cantidad de pedidos, entonces no se puede. Luego, incluso podemos ir más allá y decir, bueno, ¿cuál es la asignación requerida? Que podemos saber incluso qué asignación hacer y la respuesta es claro que sí. Para cada par ambulancia-pedido, podemos fijarnos si ese valor de flujo entre la ambulancia y el pedido está en 1, si vale 1 ese flujo, el flujo, no el grafo original, ¿sí? El valor del flujo, ¿sí? Si el valor de flujo entre esa ambulancia y ese pedido es 1, entonces esa ambulancia fue asignada a ese pedido. Si el valor del flujo entre la ambulancia y el pedido es 0, entonces esa ambulancia no fue asignada a ese pedido y sabemos que no hay que asignar esa ambulancia a ese pedido. En todo caso, sabemos las ambulancias que sí hay que asignar a cada uno de los pedidos. Naturalmente, ¿cómo puede ser que estemos garantizando que una ambulancia no se asigne a más de un pedido? Bueno, porque el flujo máximo que entra una ambulancia es 1. Entonces no podremos salir a acudir a más de un pedido. Como máximo será 1. ¿Cómo sabemos que cada pedido será atendido por una sola ambulancia? Y porque la cantidad de ambulancias que lleguen al pedido con flujo, como máximo será 1, porque para ese pedido la salida del flujo como máximo es 1. Entonces no puede pasar que a una ambulancia que a un pedido se le asigne más una ambulancia. Y de la misma manera, hemos visto recién que a una ambulancia no se le puede asignar más de un pedido. Con todo eso, ya tenemos resuelto el ejercicio, no sin antes decir, ese es el planteo, faltaría decir, bueno, yo creé este grafo, lo creé así, describí por qué, en qué casos se unen las ambulancias con los pedidos, y restaría escribir el algoritmo de Ford-Fulkerson para este grafo y dar una cota de su complejidad, que en este caso incluso la complejidad es menor, eso fue detallado en las correcciones, la complejidad es menor que el caso general de Ford-Fulkerson,
por las características del grafo, ¿sí? Es un grafo que prácticamente, quitando la fuente y el sumidero, es bipartito, y en particular todos los pesos valen 1, entonces la complejidad del algoritmo Fourier-Wilkinson es menor que la del caso general que vimos en la primera clase de Fourier-Wilkinson. Se describió eso en la segunda clase de Fourier-Wilkinson, la clase de aplicaciones a problemas. Bien, con eso tenemos el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 pide implementar un algoritmo greedy que permita obtener el independent set máximo, es decir, que contenga la mayor cantidad de vértices para el caso de un árbol. ¿Sí? Sabemos que el problema de independent set máximo es un problema NP completo. No podemos hacer un algoritmo greedy que sea óptimo si me lo piden para cualquier grafo, pero me lo piden para un árbol. Entonces, tenemos por lo menos la fe y esperanza de que podemos hacer un algoritmo óptimo y después veremos si es que no se puede, pero podemos tratar de plantearlo. ¿Sí? Un árbol es un árbol en el contexto de teoría de grafos, es decir, lo que vimos en la primera clase. Es un grafo conexo, no tiene ciclos, la cantidad de vértices es igual a la cantidad de aristas menos 1, ¿sí? Todas esas características un árbol las cumple. Indicar y justificar la complejidad del algoritmo implementado, justificar por qué se trata de un algoritmo greedy, indicar si el algoritmo siempre da solución óptima. Si lo es, explicar detalladamente, si no, dar un contraejemplo. Voy a ir con el planteo primero. Este problema se puede obtener la solución óptima, ¿sí? Es el primer planteo que les voy a dar, y es el siguiente, ¿sí? Nosotros queremos el independent set máximo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestro árbol, ¿sí? Y sabemos que en nuestro árbol hay elementos que solamente se conectan a otro por una sola arista, ¿sí? Hay elementos que tienen un grado, el grado de entrada o salida, al ser un grafo no dirigido, el grado de entrada-salida es solamente uno. Esos son los elementos que en principio menos van a molestar al resto del grafo para componer el independent set, ¿sí? Entonces, lo primero que haríamos con esta solución es decir, bueno, todos los elementos que están en el grafo que tienen grado 1 son parte del independent set, ¿sí? Naturalmente, esto lo decimos a menos que el grafo tenga dos elementos. Si el grafo tiene dos elementos, solamente uno es parte del independent set y listo. Entonces, casos bases, grafo vacío, independent set vacío, grafo con un elemento, un solo elemento de independent set, y grafo con dos elementos, uno de los dos elementos como parte del independent set máximo. Si hay más elementos, entonces buscamos todos los elementos que tienen grado 1, ¿sí? Y podemos ir agregándolos al independent set, que eso va a garantizar que molesten lo menos posible al resto del grafo, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito, ya aprovechamos, hacemos un dibujito, tenemos así. Esto, a ver, esto sigue siendo un árbol, todavía siempre es conexo, no tiene ciclos. A ver, tiramos aristas por ahí. Yo qué sé. Bien. Entonces, vamos con otro color. ¿Cuáles son los primeros elementos que serían agregados? Vamos a agregar este al independent set máximo, este también, este también, este también y este también. Y fíjense que cada elemento molesta como mucho a otro. Entonces este molesta a este molesta a este molesta a este molesta a este. Entonces ya sabemos cuáles elementos no pueden ser parte del independent set máximo. Este no puede ser parte, este no puede ser parte, este no puede ser parte, este no puede ser parte. En particular, esto me dio una sola iteración. Vamos a hacer algo un poco más divertido. Vamos a hacer que esto venga así, y esto así, y esto así, y esto así, y esto así. Bien, entonces, respecto al ejemplo anterior, elementos que tengan solamente grado 1, este se agregaría también, este se agregaría también. Eso significa que este no puede ser parte de independencia máximo y este tampoco. Bien, entonces, creo que puedo hacer, por ejemplo, hacer una copia del grafo, decir, bueno, agarro, meto a todos los elementos que marqué con una cruz como parte del independencia máximo y quito del grafo tanto a ese elemento como a su adyacente. Tiene un solo adyacente. ¿Sí? Y así seguimos iterativamente aplicando esa regla. Buscamos elementos que tengan un solo adyacente, grado 1, lo agregamos al independencia máximo y quitamos el adyacente que tiene del grafo. Y eso nos va a dejar con
algunos elementos eliminados, otros no, y los que no hayan sido eliminados buscamos un elemento que tenga grafo 1 o menos, en este caso tiene grafo 0, este se puede agregar al independent set máximo, y este independent set, en este caso, es máximo, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos para este grafo que en particular es un árbol. Bien, esto por este lado. Ahí está. ¿Qué pasa? Mucha gente terminó proponiendo, decimos, bueno, ordeno los vértices una sola vez y como ordeno, entonces debe ser greedy, ¿sí? Primero importante decir, ordenar solamente no implica, no hace la implicancia de que el algoritmo vaya a ser greedy, ¿sí? Y en particular, ordenar una sola vez los elementos, ¿qué es lo que tiene de negativo en este caso? Y es que una vez que yo empiezo a tratar con elementos e incorporarlos al independent set máximo, estoy perdiendo información de qué es lo que está pasando con los adyacentes a esos elementos que ya incorporé. Bien, entonces, eh, en esa metodología de ordenar una sola vez y mandarme en ese orden el que me quedó para procesar los elementos, ¿sí? Que entre comillas sería procesar los elementos de menos adyacentes a más adyacentes, no nos va a funcionar. ¿Ok? De hecho, tiene contraejemplos, fuimos detallándolos en los exámenes que fuimos corrigiendo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿sí? Si no recuerdo mal, ya un grafo completo de nivel 4 no lo resuelve bien. Ese algoritmo, a ver, esto tiene nivel 1, 2, 3, ahí. Grafo completo de nivel 4, dejamos de tarea verificar que si ordenan por cantidad de adyacentes, no les da bien para este grafo. ¿Ok? Eso para chequear. Bien. Dicho eso, entonces, ¿cómo seguimos con este crecimiento? Entonces, cosas importantes, decir, bueno, ¿qué podemos plantear? ¿Se puede plantear un algoritmo óptimo? El algoritmo que planteamos hace un ratito es óptimo. Esto de empezar por los vértices que tienen grado 1, que tienen un solo adyacente, y después actualizar para volver a procesar el resto del grafo con eliminando los elementos que ya no pueden ser parte del independent set máximo, o porque ya los procesamos, o porque son adyacentes a otros elementos. Este algoritmo es óptimo. ¿Sí? ¿Y que el algoritmo es óptimo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe una mejor asignación que esa para cada uno de los elementos que estamos procesando. ¿Sí? Y es greedy. ¿Cuál es la regla greedy? ¿Sí? La regla greedy es iterativamente aplicar la regla greedy, que es cuál, decir, bueno, para cualquier elemento que, para el estado actual en el que estamos, tenga un solo adyacente, agregar ese elemento y no agregar el adyacente. ¿Por qué? Pues ese adyacente podría tener otros varios adyacentes, entonces sería peor agregar el adyacente que el elemento que ya identificamos tiene grado 1. Eso por ese lado. Bien, seguimos en la descripción. Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 decía, el problema de su grafo isomórfico es el siguiente. Dado un grafo G1 y otro G2, existe un subgrafo G1 que sea isomorfo a G2, y en el dorso nos mostraban que G2 es isomorfo al grafo G1. A ver, G2, G2 tiene un subgrafo isomorfo, o sea, G1 tiene un subgrafo isomorfo a G2, que podría ser este. Este subgrafo es isomorfo a esto. ¿Sí? ¿Qué más describía? Dice, contiene B0, B1, B2. G3 es isomorfo al subgrafo de G1. Ahí estamos. Puchi. Ahí. G3 es isomorfo al subgrafo que contiene a B0, B2, B3. ¿Sí? Eso es lo que dice la consigna. B1, B2, B3. Agarró otros. Ahora vamos a borrar. Aquí. A ver, B1, B2, B3 es isomorfo tal cual a G3. ¿Sí? Si B1 se llama 1, B2 se llama 2 y B3 se llama 3, son isomorfos. Y por último, dice que mientras G4 no es isomorfo a ningún subgrafo de G1. ¿Sí? Ningún subgrafo de G1 puede parecerse a este isomorfismo, a este, a este grafo de 4 vértices que están unidos así en forma de cuadradito. En este caso, no se da esa situación. Bien,
Entonces, sabiendo lo que es el problema de subgrafo isomórfico, pregunta. Demostrar que el problema de subgrafo isomórfico es NP completo. Recomendación, recordar que el problema de cada clique es también un problema NP completo. Entonces, primero, tenemos que demostrar que es NP completo el problema de subgrafo isomórfico. Significa, punto número uno, demostrar que está en NP. Punto número 2, hacer alguna reducción que nos sirva. En este caso, hacer una reducción de K clique, que sabemos que es NP completo, reducción polinomial, al problema del subgrafo isomórfico. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer? Deme un segundito. Voy a hacer que... No sé, ahí estamos. Bien, ¿sí? Este segmento lo estoy extendiendo a propósito. Me digo, bueno, al ser un curso anual, no tenemos tantos momentos en los que nos podemos encontrar. Entonces, quizás este lugar de encuentro virtual nos pueda ayudar a describir de mejor manera las cuestiones. Bien, jeje, problemas asincrónicos. Bien, entonces, estábamos acá. Tenemos que demostrar que es NP completo, para eso mostrar que es NP y mostrar que podemos hacer una reducción. En este caso, nos recomiendan reducir K clique, ¿sí? Para demostrar que es NP, tenemos que recibir, ¿sí?, una función, ¿sí? Vamos a decir, una función que sea un verificador. ¿Y el verificador qué cosas debería recibir? Debería recibir una instancia del problema, y también tiene que recibir una posible solución, ¿sí? Posible solución. ¿Bien? Eso es algo que en algunos casos no se lleva a considerar. Tiene que ser una instancia del problema y una posible solución. Bien, ya no sé. Bueno, ¿cómo sigue? Entonces, el verificador tiene que devolver, tiene que recibir una instancia del problema, tiene que recibir una posible solución. Si no recibe una posible solución, ¿qué hay para verificar? No puedo verificar nada. Ok, eso, cosas importantes que menciono, porque fuimos viendo esos errores en diferentes exámenes. ¿Sí? La instancia del problema es el grafo 1, el grafo 2, y en la posible solución puede estar planteada, por ejemplo, con cuál es ese isomorfismo. Dame cuál es la función isomorfismo que me dice, por ejemplo, voy a borrar esto, la función isomorfismo que me dice, vamos a dar el ejemplo del grafo 1 y el grafo 2. Entonces, la función isomorfismo, la función solución, yo le pregunto, ¿cómo se llama B0 en el otro grafo? Bueno, B0 en el otro grafo se llama A. ¿Cómo se llama B1? B1 en el otro grafo se llama B. ¿Cómo se llama B2? Le pregunto. B2 en el otro grafo se llama C. ¿Cómo se llama B3? Y me dice no, B3 no está. ¿Y cómo se llama B4? Me dice no, B4 no está. ¿Sí? Esa función no me resuelve el problema, sino que me dice cuál es la solución planteada. Me dice, che, me parece que esta solución es así. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Fijarnos. Bueno, a ver, B1. B1 es adyacente a B0 y a B2. ¿Sí? B1 es B. Entonces B1 es B. B1, ¿es adyacente a B0? Bueno, B0 es A, sí, es adyacente a A. B1, ¿es adyacente a B2? Sí. Bueno, B2 es C. ¿B es adyacente a C? Sí. Y para todo par de vértices, ¿sí?, para cada vértice, revisar todos sus adyacentes y ver que a través de la solución posible planteada coincida que la existencia en lo que es las aristas del grafo. Bien, eso por ese lado. Ahí estamos con esa situación. Bien, eso con respecto al punto 1, que es crear un verificador polinomial. ¿Sí?
dar la complejidad de ese verificador. Paso número 2, hacer la reducción de un problema NP completo a este. Y el problema NP completo que se propone es el problema de K-clique. Y dice, bueno, dado cualquier grafo, que haya un clique, ¿sí? Que es un subgrafo completo, de longitud mayor o igual a K. ¿Sí? Entonces, un grafo cualquiera, por ejemplo este, podría tener un K-clique de 4 elementos. Estos 4 elementos se conectan todos con todos. Y este elemento que está por fuera podría no conectarse con ninguno, conectarse con poquitos. Eso no es relevante en ese caso. Bien, pero el K-clique pediría un clique de una cantidad mayor o igual a K de elementos. Hasta ahí, eso por ese lado. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer para, ante cualquier instancia del problema de K-clique, usar una caja negra que resuelva el problema de subgrafo isomórfico, y saber si el problema de K-clique tiene solución o no? Bien, como el problema de subgrafo isomórfico recibe un grafo 1 y un grafo 2, tengo que pensar cuáles pueden ser esos grafos 1 y grafos 2. Entonces, yo les planteo la solución, ustedes después la analizan. El grafo 1 debería ser el grafo original, todo este grafo original sea el grafo 1, y el grafo 2 sería un nuevo grafo, que ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener K elementos que se conecten todos entre sí. Entonces, por ejemplo, si me preguntan si en el grafo 1 hay por lo menos un clique de valor 4, mi grafo 2 deberían ser 4 elementos conectados todos entre sí. Todos con todos. ¿Estos están todos con todos? Sí. Entonces tenía que ser así. En el grafo 2, todos conectados con todos. ¿Te conectado con este? Sí. Bien. Es el grafo 2 que la creación de este grafo 2 requiere una cantidad de pasos polinomiales. Y eso se debe aclarar. Crear este grafo tiene como máximo complejidad k cuadrado. Bien, ahí está. Entonces, este grafo 1 y este grafo 2 se lo mandamos al programa de subgrafo isomórfico y este nos va a decir true o false. ¿Sí? ¿Existe un subgrafo isomórfico o no existe un subgrafo isomórfico? ¿Sí? Si G1 tiene un subgrafo isomórfico a este que es K completo, ¿sí? Significa que hay un subgrafo que es K completo dentro del grafo. Eso significa que tiene un K clique. Entonces, true, entonces es true que hay K clique. Y si no, no lo hay. Y si no, false. Ahora, ese es el planteo de la transformación que hay que hacer. Y lo que resta es demostrar dos implicancias. ¿Sí? Voy a detallar las dos implicancias. ¿Sí? Voy a borrar todo. Voy a detallar las dos implicancias que hay que demostrar. Y en cualquier caso, ustedes nos consultan específicamente por alguna de ellas cómo hacíamos para demostrarlo. ¿Sí? Pero hay que demostrar que si existe solución acá clique, entonces hay solución. Entonces voy a poner hay solución de su grafo isomórfico para las instancias, la instancia generada. ¿Está bien? Eso por ese lado. ¿Sí? Esa es la primera demostración. Plantéenla, búsquenla. Hay que hacer esa demostración de esa implicancia. Bien. Y vamos con la segunda. Y es, siempre que exista, entonces si existe solución al subgrafo isomórfico para la instancia generada, entonces existe solución al problema de K-clique para la correspondiente instancia original. Haciendo esas dos demostraciones, mostramos que esa transformación genera una reducción correcta. Y una vez que sabemos que esa reducción es correcta, habremos dicho que el problema de K-clique se puede reducir polinomialmente al problema de subgrafo isomórfico. Porque llamamos una cantidad polinomial de veces a la caja una sola vez, haciendo una cantidad de pasos polinomiales como máximo, que también la generación de los grafos, esas cosas,
son polinomiales, ¿sí? Todas cosas a dejar asentados en el examen. Bien. Y por último, para no extender mucho más, el ejercicio 5, el ejercicio de backtracking, pedía obtener el k-clique, no el k-clique, sino el clique de mayor tamaño de un grafo, ¿sí? Y esto no se debía mucho de cualquier ejercicio, decir, che, obtener el independence set máximo o el vertex cover mínimo, ¿sí? No es mucho más distinto que eso, ¿sí? En este caso, sí, cosas a considerar de este caso en particular, se puede, por ejemplo, arrancar del conjunto vacío como solución planteada e ir agregando vértices, siempre y cuando esto sea un k-clique, o se puede empezar con todos los vértices e ir quitándolos hasta quitar la menor cantidad posible y eso que sea el mayor clique. Cosas a considerar si ustedes van agregando elementos a la posible solución, ¿sí? Van agregando elementos, lo que sí está bueno ver es cuál es el último elemento que agregue y ese elemento, fijarme si lo conecto con todos los demás elementos en, en la solución planteada. Si yo digo, bueno, ya agregué A y ahora agrego B y está conectado a A, entonces está todo bien. Agrego C. ¿Acaso C está conectado con todo lo anterior? ¿Sí? Pues no necesito volver a verificar que A está conectado con B. Eso ya sé que todos los elementos que ya estaban en la solución planteada eran compatibles porque ya están conectados todos con todos. Cuando agrego C, es algo a verificar. Si no están conectados con todos los anteriores, no es compatible la solución. Si de repente el grafo está conectado, entonces sí es compatible la solución. Y cuando agregue D, tendré que fijarme si es compatible solamente revisando si D está conectada a todos los elementos que ya eran del grafo, ¿sí? Y así ir, en este caso, creciendo la solución. Si en un momento me doy cuenta que la solución no es compatible, ir por otro camino, etcétera, hasta encontrar el clique de mayor tamaño y devolverlo, ¿sí? Nosotros siempre recomendamos devolver las soluciones para que no les pase de asignar en una función que es recursiva, decir, bueno, el óptimo es una asignación, igual a una asignación. Asignar esa variable local y después no hacer ningún return. Digo, bueno, y esta variable local óptimo, que pasa a ser recibida por parámetro, pero vive en este contexto local. Esta asignación es una asignación local que no tiene efecto por fuera de la función. Entonces no va a tener efecto a través de las llamadas recursivas y nunca van a devolver lo que quieran devolver, ¿sí? Eso como criterio, cosas a evitar. Bien, dicho eso, me parece que hemos hecho un recorrido a través de todos los ejercicios. Ha sido un poco más extenso para, capaz, es una especie de offset con el tema de que no nos vemos tanto cara a cara con el curso anual. Espero que les sirva como material de guía de estudio para poder repasar lo que fue el examen y nos vemos en la próxima instancia. Sí, consulten todas las dudas, no se queden con las dudas, estamos siempre lo más disponibles posible y suerte en los siguientes exámenes y con la materia. Un saludo.